Hola, buenos días, grupo. Eh, Hoy les voy a presentar la primera parte de la guía de geometría. Estamos ubicados en la primera hoja. La parte superior de la hoja siempre encontramos la explicación de, de la asignatura. Vamos a trabajar geometría, el área matemáticas. La temática de este mes es perímetro y área de figuras planas y sólidos geométricos. La meta de aprendizaje es determinar el perímetro y el área de figuras planas e identificar los sólidos geométricos. Bueno, ahí tenemos la estrategia, propósito, evidencia y duración. Por motivos de agilizar y que el video no nos quede tan largo, pues voy a resumir. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esta primera parte, recuerden siempre, la cortan y la pegan en el cuaderno. Vamos a copiar en el cuaderno la parte de donde dice tema. Eso sí, es el título y lo vamos a copiar. No olviden que cada hoja de su cuaderno debe estar marcada con su nombre y la asignatura. Como tema que vamos a trabajar se llama perímetro y área de figuras planas y sólidos geométricos. También vamos a copiar el objetivo y luego pasamos a la parte de exploración. Entonces en la exploración tenemos los siguientes ejercicios. Primero dice, determina cuántos cubos hay en la siguiente figura. Tenemos un cubo grande y ese cubo se formó con otros cubos más pequeños. Entonces ustedes van a mirar cuántos cubos creen que están ahí ubicados para formar el cubo grande. Recuerden que el cubo es esa figura geométrica que tiene 6 caritas que están acá. ¿Cuántos cubitos de estos se necesitaron para formar este grande? Es como imagínense que estos son dados. Aquí tienen un dado, el de atrás es otro dado. Miren a ver cuántos dados se utilizaron para formar este dado grande. ¿Listo? Y lo van a resolver en el cuaderno. Esta figura la pueden cortar y pegar, este dibujo lo pueden cortar y pegar, este dibujo rosado del cubo grande lo pueden cortar y pegar, pero lo tienen que resolver en el cuaderno. Luego tenemos saberes previos. Entonces dice que cada actividad escribe en tu cuaderno, para cada actividad escribe en tu cuaderno si necesitas medir la longitud, el perímetro o el área. Entonces, si vamos a pavimentar una carretera, ¿qué necesitan ustedes calcular para pavimentar la carretera? Necesitan calcular la longitud. Recuerden que la longitud es una medida unidimensional y se mide en metros. El perímetro es una medida también unidimensional, pero el perímetro es esa que me marca los bordes o el contorno de una figura. Y el área es esa que me calcula la superficie, es decir, la parte interna de una figura plana. ¿Listo? Entonces, si van a pavimentar una carretera, ¿qué necesitan calcular? Perímetro, longitud o área. Lo mismo para la cerca del jardín, para construir una piscina y para medir una estatura de una persona. Entonces, la estatura de una persona, ustedes miran a ver qué necesitan. Construir una piscina, entonces la superficie de la piscina, como que se calculará ahí. Para la cerca de un jardín, ustedes necesitan cercar, así como están aquí en esta figura, necesitan cercarla, es decir, necesitan mirar el contorno de esa cerca. Entonces, ¿qué van a necesitar? Y lo pueden cortar y pegar, pero enfrente van a contestar qué medidas necesitan para cada uno de esos ejemplos. Pasamos a la estructuración, entonces aquí tenemos, para agilizar, pues lo voy a ir resumiendo. Entonces tenemos el perímetro es lo que yo les había dicho, es la suma de todos los lados de la figura, el contorno. En este caso tenemos un perímetro, del perímetro de esta figura verde que se aparece acá. Esto lo vamos a copiar, toda la definición de perímetro, todo eso lo copiamos, lo único que pueden pegar es esta pequeña imagen. Del resto todo, por favor, lo van a copiar. Y dice que para calcular el perímetro, pues vamos a sumar los lados AB, que es este lado que está aquí, el lado que empieza con el vértice A y llega hasta el vértice B, y mide 8,5 metros. Lo vamos a sumar con el lado BC que mide 9,5, el lado CD, el lado C hasta D, que es el vértice C al vértice D, ese es un lado, el lado CD, mide 8,5 y así en toda la figura. Y luego lo miden todo y le van a calcular 51 centímetros. Ese es un ejemplo que habla sobre para acercar con alambre una finca. Entonces pasamos a la hoja número 2, también lo vamos a copiar y dice que por lo tanto la cantidad de alambre que se necesita para acercar la finca es de 51 metros. Eso lo vamos a copiar, luego pasamos a esta definición de perímetro de un polígono regular. Un polígono regular es una figura geométrica de dos dimensiones, tiene largo y alto o largo y ancho.
y es regular cuando sus lados son iguales, todos sus lados son iguales. Entonces, para calcular el perímetro de un polígono regular cuyos lados todos son iguales o tienen la misma medida, pues lo podemos resumir de la siguiente manera. Lo podemos multiplicar el número de lados por el valor de la L. Aquí está la fórmula que los estoy mostrando. P es igual a N, que N significa número de lados, por L, que es la longitud de cada lado. Entonces dice que vamos a calcular el hectágono, el perímetro de un hectágono regular. Hectágono es una figura geométrica que tiene 7 lados. Regular, todos sus lados son iguales, es decir, cada lado mide 6,5. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Sumar 6,5 más 6,5 más 6,5 más 6,5 7 veces. O lo podemos resumir multiplicándolo. 7 por 6,5 que le dio 45,5. Y este es el ejemplo para ese tipo de resolver ese tipo de ejercicios. ¿Listo? Bien, entonces ahora pasamos para área. ¿Cómo calculamos el área de una figura? Esto también lo vamos a cortar, lo vamos a copiar, perdón, lo vamos a copiar. Todo esto se va a copiar. Lo único que pueden cortar y pegar es esta imagen morada y esta figurita de imagen verde. Del resto del texto lo vamos a copiar. Dice, el área de una figura es la medida de su superficie y el área se simboliza con la letra A. Para determinar el área de una figura se elige una unidad cuadrada y se cuenta la cantidad de estas unidades necesarias para recubrir la figura. Eso se llama este procedimiento se llama el procedimiento de recubrimiento. Y en esta figura vamos a mirar con este cuadrito cuántos cuadritos se van a necesitar para tapar esta figura. Entonces sabemos que se necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con 9 cuadritos de este tamaño podemos tapar esta figura. Eso es un área. Por ejemplo, cuando vamos a calcular esta área para colocar baldosas en una casa. Vamos a colocar baldosas, vamos a trabajar con área. ¿Listo? Y en esta figura igual, se trabaja de igual manera. ¿Cuántos cuadritos se necesitan? Entonces necesitamos un cuadrito de este para que me ubique este. Es decir, la mitad y la mitad me calcula un solo cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5, la mitad y la mitad. Me completan 8, 9, 10, 11 y... Ay, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, la mitad y la mitad, 6, 7, 8, 9 y 10, completicos 10. ¿Listo? Ahí se me fue. Y luego pasamos a la hoja número 3. En la hoja número 3 vamos a calcular las propiedades del área. El área de una figura es un único número positivo, depende de la unidad elegida. O sea que el área siempre va a ser positiva, nunca vamos a tener áreas negativas. Siempre las áreas son positivas, porque vamos a calcular el largo y ancho de una figura, entonces nunca vamos a tener dimensiones negativas. ¿Listo? Segundo, si dos polígonos son congruentes, entonces sus áreas son iguales. Significa que si dos polígonos tienen las mismas longitudes, mismos ángulos de abertura, mismo tamaño, entonces sus áreas son exactamente iguales. Siguiente, si una figura es una reunión de varias regiones que no se solapan, entonces el área de la figura es igual a la suma de las áreas de dichas regiones. Eso significa que, por ejemplo, si tenemos o vamos a calcular el área de una figura que tiene forma de una casa, por ejemplo, entonces sabemos que esa figura la podemos dividir, esa imagen la podemos dividir en dos figuras. En este caso, por ejemplo, voy a hacerles aquí un pequeño dibujo. Entonces, por ejemplo, tenemos la figura de la casa que puede ser esta. Y tenemos la casa me forma el techo. La base de la casa es un rectángulo. Y el techo lo podemos hacer que parezca un triángulo, en forma de triángulo, ¿listo? Ay, me está tomando del pelo. Está tomando del pelo el triángulo, ¿listo? Entonces, si tenemos una figura de este tipo, lo que vamos a hacer es sumar, sumar las áreas por separado. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el área de este rectángulo, que ustedes saben que área es igual a base por altura. El área es igual a base por altura, entonces ustedes calcularían el área de este rectángulo. ¿Sí? Y luego, ejemplo, les dio 8 metros cuadrados. Y luego calculan el área del triángulo.
Entonces, al calcular el área del triángulo que, por ejemplo, les haya dado 4, entonces lo que hacemos es sumar esta área. Entonces, lo que hacemos es sumar 8 más 4 y el total me dio 12. Entonces, la figura en total tiene 12 metros cuadrados. Eso es lo que significa lo que está acá. Entonces, si uno tenemos una figura cuyas regiones no se solapan, podemos calcular las áreas por separado y luego se suman. ¿Listo? Pasemos al siguiente tema.